Bienvenidos a Todo el Consejo de Dios, un programa donde buscamos escudriñar la palabra, porque bien dice, escudriñar las Escrituras porque os parece que en ella hallaréis la vida, y vamos a escudriñar, estamos, mejor dicho, escudriñando 1 Timoteo capítulo 4. Pero antes de ir al tema, vamos a presentar los contertulios del día de hoy. Ramón Ubillos, bienvenido. Gracias. Miguel Díez, bienvenido. Gracias, Carlos. Y Eduardo Sarazaga, bienvenido. Gracias. Nuestros hermanos, pastores, estudiosos de la Biblia, con ellos vamos a analizar 1 Timoteo capítulo 4. Hoy tocaría del versículo 6 al 16. Y Ramón, te pediría si eres tan amable si pudieses leer, por favor. Bueno. Así dice la palabra. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Parece que hay una serie de consejos muy personales del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, que creo que bien podríamos decir que es para cada uno de nosotros, ¿no? Sí, y bueno, la verdad es que es un texto con mucho contenido, ¿no? Y empieza diciendo, si esto enseñas, yo antes estaba diciendo, bueno, ¿y qué es lo que tiene que enseñar? ¿Lo de antes o lo de atrás? Todo, ¿no? Pero le habla de palabras de fe y buena doctrina, ¿no? Palabras de fe que son palabras que han producido fe en su vida o en el testimonio, o quizá también en la de otros, pero buena doctrina. Cuando alguno enseña cosas que son de su propio bagaje, de su conocimiento, a veces, o de su propia cosecha, a veces puede ser, si no es palabra de fe que ha recibido de Dios, pueden ser palabras que desvíen, ¿no? Y por eso dice después, desecha las fábulas profanas y de viejas, es decir, las costumbres históricas de tu entorno. Es curioso porque Timoteo Pablo le reconoce que su abuela y su madre habían sido creyentes y como de ellas había recibido la palabra de Dios, y luego nos pone aquí estas fábulas de viejas, como diciendo la diferencia entre lo que te enseñaba tu madre y tu abuela y lo que la costumbre alrededor tuyo puede enseñar a los demás. Eso no enseñes a otros, ¿no? Sino que cíñete en la doctrina, en la buena, en la que está confrontada, en la que viene de, como a veces decimos, de la doctrina de los apóstoles, la que realmente el Señor enseñó a los apóstoles para que luego nos enseñaran a nosotros, y no veleidades ni ideas ni viejas ni nuevas, sino la que viene de la palabra de Dios, ¿no? Eduardo. Bueno, aquí está hablando del buen ministro, es decir, que hay malos ministros. Y esto que hay malos ministros, justamente es que hay ministros que no tienen un ministerio de enseñanza.
¿no es cierto? Ahí se da en el ministerio cristiano que hay muy buenos evangelistas a veces, y hay muy buenas personas que tienen ministerios aún de profecía o de distintos tipos de dones, pero que aquí está hablando del ministerio más bien pastoral, que está enraizado con la enseñanza, ¿no es cierto? El ministerio de Timoteo allí en Éfeso tenía que estar caracterizado por una buena enseñanza, y para eso se necesitaba, como dice acá, que tenía que estar nutrido, es decir, que después le va a decir que se tiene que ocupar de la lectura y tiene que estar teniendo en cuenta la exhortación, la enseñanza, que el ministro esté bien nutrido, qué importante que es. Hay a veces que hay etapas en el ministerio que el ministro va adelante con los fuegos que Dios ha encendido en el pasado, pero no tiene renovación, ¿no es cierto? El ministro se tiene que renovar permanentemente y tiene que comer continuamente, ¿no es cierto?, los manjares del Señor para poder así mismo nutrir a la congregación. Y sobre todo, como decía bien el pastor Ramón, que aquí hay ministros que a veces no tienen una dirección de fe, ¿no es cierto? O puede ser que no tienen una doctrina, pueden tener una doctrina pero que no es buena, ¿no es cierto? No es bíblica, no es enraizada en las Escrituras. Lo que sí había tenido desde el inicio, desde el comienzo, Timoteo, ¿no? Miguel. Después de haber advertido Pablo de las manifestaciones de la apostasía con las desviaciones de la Iglesia, que por cierto pues todavía se sigue manifestando en algunas denominaciones, y una de ellas es que prohibirán casarse, ¿no? Y prohibirán comer determinados alimentos, etcétera. Y ahora mismo está en un litigio intenso el celibato de la Iglesia Católica con respecto a eso. Porque, claro, se habla de muchos miles de curas que tienen sus parejas escondidas, incluso con hijos, etc., ¿no? Bueno, pues después de hablar de esto, deja bien claro que él se mantenga fiel a la sana doctrina, y por eso tiene que estar nutrido, alimentado con esas palabras del Evangelio que nos dejó Jesucristo, de la verdad que no cambia, que es inmutable, y no dejarse engañar por la imaginación. Todos tenemos una imaginación y una posibilidad de fantasía, y es más, puede hasta gustarnos fantasear y crear fábulas y elucubrar sobre la palabra de Dios y cómo sería así en aquel tiempo, y cómo será en el cielo, y cómo serán los ángeles. Siempre estamos con el tema de la discusión de si los ángeles tienen sexo o tienen alas, ¿no? Pero lo que quiere decir que se deje de fábulas. El hombre es muy fabulador, por cuanto la intelectualidad del hombre le lleva a esa imaginación y a fantasear, a ser novelesco, ¿no? Y no, el Evangelio y la verdad de Dios no es novelesco, no es fábula, es una sabiduría absoluta, perfecta, que nace de la mente de Dios y que nos da las instrucciones para que podamos ser verdaderos hijos de Dios y podemos caminar en el camino de Cristo y hacia la perfección, ¿no? Entonces, que deseche todas esas fábulas profanas y viejas, porque claro, en Éfeso nada menos pues existían multitud de fábulas y todas las especulaciones sobre los dioses, sobre el Olimpo y sobre imaginaciones, y se dedicaban muchísimos a escuchar las novedades, ¿no? A ver qué nuevo Dios han inventado, a ver qué nueva teoría o a ver qué nueva especulación, y ese espíritu es un espíritu fabulador, un espíritu de fantasía,
que el diablo se encarga de fomentar, como tiene mucha clase de demonios, es un espíritu, pues contamina a aquellos que no se mantienen fieles a la doctrina de la piedad. La doctrina de la piedad, que es lo que deja aquí mucha constancia, es una doctrina que tiene que ver con la humildad, para empezar, y tiene que ver con la misericordia, con la caridad, con la compasión, es decir, la humildad y el amor. Y esa doctrina es dar siempre el fruto del Espíritu Santo y resumir toda la palabra en una palabra que es amor, ¿no? Toda la Biblia en una palabra que es amor. Y la doctrina de piedad, de compasión, y dejarse de teorías y de ilusiones y fantasías, ¿no? Es ejercítate para la piedad. O sea, tiene que ejercitarse uno, es una disciplina. Es un constante velar, orar y actuar, humillándose uno, no dejando que el corazón se ensoberbezca, y eso es piedad con el prójimo. Claro, muchas veces creemos que la piedad es simplemente caridad, ¿no? Si miramos a alguien por encima, si intentamos dominar a alguien, estamos faltando a la piedad. Pero si servimos a alguien y lo miramos como superior a nosotros mismos, no estamos faltando a la piedad, estamos bendiciéndole, estamos probablemente animándole, levantándole, y por eso que quiera ser mayor, hágase como el más pequeño. Y por supuesto, la piedad es dar al pío, es dar lo que necesita nuestro prójimo. Y ejercítate significa esfuérzate en ello cada día, ¿no? Y habla de un ejercicio, como lo compara con el ejercicio físico. Por tanto, es una disciplina voluntaria. Y aquí pues nos dice que el ejercicio físico, la gimnasia, el footing, etcétera, para poco aprovecha. No significa que no aproveche para nada, pero que no es lo que más aprovecha. Pues claro que puede aprovechar para que el cuerpo esté más ágil, e incluso es conveniente hacer algo de ejercicio, pero en cambio la piedad aprovecha para todo aprovecha. Aprovecha intelectualmente, porque el que se humilla a Dios le ensalza. Aprovecha intelectualmente porque es la mejor forma de aprender cada vez más cómo es el corazón de Dios, piadoso, misericordioso, compasivo. Y aprovecha, pues si siembras abundantemente, cosechas abundantemente. Para todo aprovecha. Y además tiene promesa en la vida presente y en la venidera. Porque en la vida presente, si echas tu pan sobre las aguas, incluso algún día lo recogerás. Pero además tiene promesa en la vida presente, porque al que es piadoso se le respeta. Generalmente se le valora y se le ama, ¿no? Al que es un tacaño, un egoísta, un avaro o un soberbio, pues no, se le repudia. Así que se aprovecha para todo aquí y desde luego para la vida venidera, es decir, que va formando nuestro carácter para ir transformándonos a imagen y semejanza del Señor. Y esta es la palabra fiel, ¿no? En la cual hace énfasis, ¿no? Y por esto trabajamos y sufrimos toda clase de oprobios por esta doctrina de la piedad. Y por eso seguimos en esa esperanza de nuestro Dios, ¿no? En esta fe. Yo creo que es la fe de la doctrina de la piedad, que es fundamental, que es práctica, tangible, que manifiesta los frutos y el carácter del Señor, que no es intelectual, imaginaria, fantasiosa, y genealogías de las generaciones de todos los apóstoles, como ahora hay una fiebre de ver las generaciones de los que pueden descender de las tribus de Israel y a ver cuáles son mis apellidos y todo. En fin, cuestiones que no tienen tanto fundamento, tanta bendición como la doctrina de la piedad. En cuanto a promesa para vida eterna, digo porque alguno puede pensar que, y de hecho se utilizan estos textos para hablar de que el que es piadoso está ganándose el cielo. Y tanto aquí como al final del capítulo, allí también nos habla, como dice, te salvarás a ti mismo.
Y hay quien utiliza estos textos para decir, no, mira, es que uno se puede ir ganando con una actitud piadosa, llegar a... bueno, de hecho, escuchamos a veces, ¿no? Cuando alguien se muere, se ha ganado el cielo, ¿verdad? O qué persona tan buena que está preocupada por los demás tiene el cielo ganado. Y no es lo que la promesa para vida eterna tiene que ver con la gracia y la bendición de Dios para aquel que tiene esa actitud, pero no con respecto a la salvación. En cuanto a la promesa de vida eterna, es decir, aquí el apóstol no está hablando de salvación. Es verdad que si el Espíritu de Dios está en ti, actuarás en el mismo mover que Dios ha tenido con la humanidad, que Él ha tenido misericordia y amor, lo que decías, ¿no? La piedad. Pero no para ser salvo, sino porque lo es, o porque lo eres, ¿no? Porque lo eres, actúas de esa manera, y el que ha tenido esa actitud misericordiosa, pues la palabra dice, tendré misericordia del que fue misericordioso, en la misma medida con que midas te mediré, etcétera, etcétera. Pero quiero dejar claro eso, ¿no? Sí, que el mismo apóstol es el que enseña acerca de que la salvación es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Bueno, es por fe, pero evidentemente aquí sí que puede quedar implícito un poco, es por fe en qué doctrina, en qué palabra. Es por fe en la doctrina de la piedad, es por fe en la doctrina del amor, no es por fe en la intelectualidad del Evangelio, es por fe en el carácter, en el amor de Dios que es tan grande que dio su vida por nosotros. Por lo tanto, que forma parte de la doctrina de la piedad, el amor de Jesucristo, el amor del Padre que nos da a Jesús, es pura doctrina de la piedad. Por lo tanto, es por fe en esa doctrina que somos salvos. No fe en historia eclesiástica o en historia bíblica o en, qué sé yo, en mucha clase de doctrinas. No, fe en el amor de Dios, en la doctrina de la piedad, es decir, en la piedad de Dios, y que nosotros hemos de tomar como ejemplo para practicar esa doctrina de la piedad, ¿no? Porque claro, es por fe en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la salvación es por fe. Pero ¿fe en qué? ¿En quién? En Jesucristo y en su doctrina de la piedad, ¿no? Y ahí está el problema de la intelectualidad del Evangelio. Hay muchos que no tienen fe en la doctrina de la piedad y por eso es triste. El Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. No diste de comer al hambriento, no vestiste el desnudo, no tuviste fe en mi doctrina, mi corazón y mi palabra de amor, porque la palabra de Dios es puro amor, y no la practicaste, ¿no? Entonces, sí que en cierta manera, aunque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, pero la salvación viene por la fe en esas obras de amor, en esa doctrina del amor, en esa palabra de vida y amor que Dios nos da y que nos demuestra con sus hechos, no con su sacrificio. Sí, bueno, de alguna forma le está diciendo a Pablo a Timoteo que él tiene que ser ejemplo de otros para que haya ese ejercicio de piedad, ¿no? Que es lo que el corazón de Dios manifiesta ante el necesitado. No manifiesta juicio, sino que manifiesta oportunidad para salvación, es decir, para ser transformado. Es decir, al que se equivoca, enseñarle para que no se equivoque. Al que peca, sacarle, es decir, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esa es la piedad, ¿no? En lugar de decir, no, este es desechable. No, esta persona que ha cometido estos errores, estos pecados, puede ser restaurado. Ese es ¿no? Y el que es pacificador, restaurador, ese es bendecido por Dios en lo que está haciendo, ¿no? Pero quiero decir que nadie entienda aquí que dice, no, yo me puedo salvar por las obras. No, me salvaré por la fe, pero las obras tienen que acompañar a mi fe, pues si no, esa fe es muerta, ¿no? Como decía Santiago también, ¿no? Dice, palabra fiel es esta palabra de piedad, como estábamos diciendo, y es digna de ser recibido por todos, porque el mensaje del amor de Dios tiene un carácter universal, ¿no es cierto? Y tiene un carácter también que permea todas las culturas.
Esta es la gran dignidad del Evangelio, ¿no? Y más adelante dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, ¿no es cierto? Primero está el tema de que el ministerio es un trabajo. Algunos no lo toman así, lo toman como que es atender un culto, ¿no es cierto? Qué visión más miope de lo que es el ministerio cristiano. El ministerio cristiano es un trabajo arduo, porque estamos trabajando para que las almas se salven, ¿no es cierto? Ya esto es algo que es el trabajo más difícil del mundo. Y después que estas personas que han tomado una decisión por Cristo puedan entrar a ser discípulos de Cristo. Y esto de ser discípulos de Cristo entra a chocar con todo lo que ha sido la religiosidad anterior, la cultura anterior, la espiritualidad anterior. Y seguramente que el ministro de Jesús va a tener que tener luchas, y luchas que van a estar aún dentro de la misma iglesia, ¿no es cierto? Dentro de los mismos que se dicen cristianos, y va a haber luchas internas y luchas externas, porque cuando nosotros estamos predicando la verdad, indudablemente que vamos a tener persecución. Y esta tarea la hacemos con esperanza, porque estamos esperando ¿en quién? En el Dios viviente, que va a estar reafirmando este trabajo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Y este trabajo va a ser también valorizado mayormente por aquellos que tienen fe, por aquellos que creen. Y estos que creen van a estar sosteniendo ese ministerio, ¿no es cierto? El misterio de la piedad es, sin duda, muy trabajoso. El ministerio intelectual de hablar y predicar en el púlpito pues no es tanto trabajo. Pero el ministerio de la piedad incluye, por ejemplo, sufrir con el que sufre, orar por los demás. Orar es mucho trabajo. El transportarte, el trasladarte, el sacrificarte, a ir al hospital, a la cárcel, al domicilio, aquí y allá, el estar buscando la oveja perdida, da mucho trabajo. Un trabajo de ir por los vallados y por los montes y por las cunetas y no parar hasta encontrar la oveja perdida, etcétera. El trabajar incluso con las manos, como Pablo, que hacía tiendas para poder sostener al ministerio y poder ser no de carga al ministerio, sino incluso de ayuda para poder dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, etc. Es un esfuerzo muy grande el ministerio de la piedad. La intelectualidad del Evangelio y el ser un orador, pues sí, es un pequeño trabajo orar, pero es fácil hablar. Lo difícil es hacer, vivir esa piedad, es decir, compartir el insomnio con el que no duerme y compartir los dolores con el que los tiene, y compartir la necesidad, la pobreza con el pobre. Eso implica un sufrimiento, y los religiosos, curiosamente, teóricos, intelectuales, que de ninguna manera quieren ese sacrificio, que quieren seguirse siendo señores de la poltrona y del púlpito, de la cátedra religiosa, y que quieren vivir en opulencia y hacer que trabajen los demás para ellos, pues se ponen rápidamente contra tales personas, porque denuncian. Esas personas denuncian su manera egoísta y torcida de vivir el Evangelio, ¿no? También, por supuesto, en este caso los blasfemos, los idólatras y los aferrados a las tradiciones también se vuelven contra los siervos de Dios, como en Éfeso, pues por culpa de Diana de los Efesios, por culpa de echar los demonios a la divina, por culpa, todo que forma parte del misterio de la piedad, ¿no? Pues se vuelven, y por tanto, sin duda, que como el diablo no tiene ninguna compasión, ninguna piedad, y todos aquellos que
que están bajo su reino, en el cual el área más eficaz es el espíritu babilónico de las religiones, es el área más eficaz que ha tenido siempre el diablo para dominar y oprimir por miedo a las almas y sacarles el dinero y aterrorizarlas, ¿no? Bueno, pues todas esas almas, si no toman nota y no abren su corazón y se dejan cambiar del ministerio de la mentira, del ministerio de la religión al ministerio de la piedad, pues se oponen ferozmente, porque ven en peligro su sistema, ¿no? El mundo se opone contra los que hemos decidido ser enemigos del mundo, no amamos al mundo. Y esa posición es inevitable. Pero bueno, aquí claramente le manda que nadie que enseñe esto, le manda a su discípulo, y que nadie tenga un poco su juventud. Esto es un ánimo muy grande para los jóvenes que pueden tener ministerio. Estamos hablando de un discípulo predilecto del apóstol Pablo, Timoteo, y habla de que es muy joven. Y dice que de ninguna manera se apoque, se tenga en menos por ser joven, y que nadie lo menosprecie, porque si enseña eso, el ministerio de la piedad, y lo manda y lo vive, y es ejemplo de ese ministerio para los creyentes, y ahí especifica en la predicación de la palabra sana, sana doctrina, irreprochable, en la conducta, el testimonio, especialmente en el amor, que es lo que estamos hablando, espíritu, fe y pureza, pues entonces está cumpliendo la voluntad de Cristo y está dándole la honra y la gloria al Señor, ¿no? Y le va a respaldar al Señor sin duda, ¿no? Antes, en el versículo 10 dice que esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, ¿no? A mí me choca eso de mayormente, ¿no? Porque lo que entendemos es que es Salvador de los que creen, ¿no? El que se cree se salva y el que no cree no se salva, es por fe. Pero, sin embargo, nos dice que el Evangelio que Dios nos ha dado para transmitir es que aquel que está perdido, también por él murió Cristo, ¿no? Y que por eso hay que tener ese ministerio de la piedad, ¿no? Porque en todos los hombres hay posibilidad de salvación. Claro, me dirás, Judas no tenía posibilidad de salvación. Pues Jesús lo intentó hasta el final. Porque a mí, cuando le entrega a Judas y Jesús le llama amigo, digo, ¿qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Siguió luchando por Judas hasta el final. No obtuvo el don del arrepentimiento y bueno, terminó ahorcándose y era el hijo de perdición, ¿no? Pero Dios quiere que tengamos ese espíritu, es decir, mira, hay posibilidad todavía, mientras hay gracia de Dios, cualquier ser humano es susceptible de la salvación. Es decir, es un candidato a ser salvo. Y a veces, desde esa postura religiosa, podemos decir, no, es imposible que Dios venga a traer limpieza para esta persona. Pero Jesús una vez preguntó eso, ¿verdad? ¿Quién pensáis que amará más? Al que más le fue perdonado, le contestó el fariseo, ¿no? Pues bien has dicho, ¿no? De tal manera que aquel que estaba más hundido o en una situación más comprometida de su vida, puede recibir la salvación, mientras que otro que tiene una vida estable y tranquila no tiene convicción de pecado y no se mueve a la salvación, ¿no? Y que haya en nosotros ese espíritu de decir, mira, Jesús se ha configurado como Salvador de todos los hombres. Él vino a salvar a toda la humanidad, aunque no toda la humanidad va a ser salva.
como también algunos dicen, ¿no? No, es que todos son salvos. Este versículo es uno de los preferidos de lo que defiende la doctrina del universalismo, ¿no es cierto? Que dice que todos van a ser salvos. No, pero no dice eso. Él es salvador de todos, pero no... Claro, pero ellos toman este versículo como diciendo de que aquí está diciendo que todos van a ser salvos, mayormente con una categoría diferente los que creen. ¿No es cierto? Se le preguntó a un sacerdote si creía en el infierno. Dice, sí, yo creo en el infierno, pero está vacío. Porque el amor de Dios no va a permitir que un pecador vaya al infierno porque Él murió por los pecadores, ¿no? Claro. Esta es la doctrina. Aquí está implícito algo velado. Por ejemplo, es salvador de todos los hombres, sin duda. Su sacrificio es para todos. Claro, que no todos lo reciben. Es como cuando te dan un regalo y no lo quieres y lo rechazas. Pues no lo tienes. Pero también aquí hay personas, seres humanos que se salvan sin fe. ¿Quiénes son? Los niños. Los abortos no tienen fe. Y de los niños, y son hombres. Entonces, es curioso poder desvelar que salva a todos los hombres, mayormente a los que creen, pero algunos, aunque no creen, Dios los salva. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque se los lleva para que no se pierdan. Porque conoce cómo van a caminar en las circunstancias de sus niños y se los lleva. Y yo sé que está llenando el cielo de niños, de los abortos y de los niños que se mueren de hambre, ¿no? Sin duda. Esos no se van a ir al infierno por no creer en Jesucristo. Sin embargo, esa otra doctrina, fíjate, ¿por qué dice ahí será el lloro y el crujir de dientes? No, que va, por supuesto. Todos los que se quedan fuera, cuando el padre de familia se levanta y cerrada la puerta... Y no entra más. ¿Y los que están fuera qué? Y la parábola del rico y Lázaro y tantas expresiones, y luego pues que es sine qua non, que el recibir la fe en Jesucristo es indispensable, que el hombre se arrepienta. Porque dice bien claramente, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y tantos versículos. O sea que hay que tener cuidado y presentar con la palabra defensa de la verdad y destruir esas falsas doctrinas que lo que hacen es decir, no te preocupes, si aquí no hay infierno. Ya no dicen que hay infierno, ya no creen en el infierno muchísimos. No existe el infierno, dicen muchos. Bueno, que está en este mundo, dicen otros. Pero esa no es la revelación de la palabra de Dios. Efectivamente, que hay infierno en este mundo es sin duda, porque el reino de Satanás es yo diría un anticipo. Pero aquí hay esperanza y hay posibilidad de salvación y allí no la habrá. Esa es la verdad. Bien, vamos a avanzar en el versículo 13 y dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Específicamente, unos consejos para la vida personal de Timoteo. Bueno. Sí, puedo empezar desde el 11, porque ustedes saben que mis orígenes son bautistas, y esta palabra que dice acá, manda, para un bautista es una palabra que no es practicable, porque el pastor no tiene la capacidad de mandar. Y acá está diciendo, acá no es que tiene que mandar Pablo, porque algunos dicen, bueno, Pablo tenía autoridad apostólica, pero Timoteo no la tenía. ¿No es cierto? No la tenía en el sentido de que era apóstol directo de haber estado con Jesús. Entonces no tenía las marcas del apostolado. Pero sin embargo se le dice que mande. Es decir, esta palabra es importante. Yo he tenido que luchar con esta palabra y he tenido que aceptarla con el tiempo en el ministerio, ¿no? Y me he dado cuenta que hay cosas que no se entiende, la gente no entiende, por más que tú se las enseñes 50.000 veces, que uses el mejor carácter,
no la entiende, sino que tiene que haber una sana así imposición. dice el Señor, así dice el Señor, y esta es la palabra de Dios, ¿no? Y es un imperativo, sí. Dios manda. El tema está cuando en la iglesia entra la democracia. ¿Cuántas iglesias que tienen democracia? Y entonces hay un presbiterio que vota. Aquí cuando habla del presbiterio, que es importante hablar del presbiterio, pero no vota. Aquí, y entonces resulta que el pastor está sujeto a los votos del presbiterio y no tiene autoridad. Claro. Y realmente Pablo está dando la autoridad pastoral a Timoteo, a esa congregación en concreto, que mande y enseñe con esa sana doctrina y que mande que se ponga en práctica esa sana doctrina y por lo tanto implica de disciplina, corrección y hasta castigo o excomunión si fuera necesario. Claro, claro. Y le enseña qué cosa es la doctrina apostólica. ¿No es cierto? Es la doctrina que viene de los apóstoles y que viene de los profetas y que tiene que ser puesta allí, y allí no tiene nada que ver con los años. Ninguno tenga en poco tu juventud. Es interesante lo que me pasó también, porque tú sabes que yo vengo de Argentina y tú también tienes la experiencia. Yo vine a los 45 años a Europa. Y cuando vine a los 45 años yo era un pastor viejo para América del Sur, ¿no es cierto? Y me encuentro que cuando llego aquí era un pastor joven. Eso estuvo muy bueno. ¿No es cierto? Te rejuveneciste, claro, porque diríamos, el concepto de aquí es que tú tienes, ¿no es cierto? En Italia se dice, no, le falta rodaggio, le falta rodaje. ¿No es cierto? Este es pastor, pero déjalo que hable nomás, porque a este tiene que cometer muchos errores hasta que sea un pastor que tenga espesor, que tenga autoridad, que sea reconocido, que tenga un ministerio nacional. Un joven en Italia no puede tener un ministerio nacional. Es interesante este tema de la juventud, porque no es solamente para Timoteo en el contexto que le tocó vivir, sino que también en el contexto europeo. ¿No es cierto? Y acá dice, y qué hermoso, ayer justamente hice un programa aquí en Solidaridad de Televisión con un pastor de 37 años, ¿no? Un pastor joven para aquí, para Europa, y él tiene una gran responsabilidad en su denominación. Es un pastor con varias iglesias en distintas partes del mundo, pero es una cosa rara, no es una cosa frecuente, ¿no es cierto? Pero qué importante que este pastor joven tenga una línea, un perfil, ¿no es cierto?, donde sea ejemplo en todos estos aspectos que dice acá, ¿no? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Habría tanto para hablar, no quiero monopolizar, por supuesto, pero después tiene que tener también preparación. Bueno, y ahí lo dejo a Ramón para que siga. Sí. No, en la lectura dice, ¿no? ¿En qué lectura? Esa sería la primera, ¿no? Porque puede uno acabar siendo como el Quijote, que las muchas palabras, las muchas lecturas le vuelven loco a uno, ¿no? Lo que está queriendo es decirle, mira, preocúpate en conocer bien la palabra y la doctrina para poder luego enseñar y exhortar. Porque si tú exhortas desde el desconocimiento, puedes exhortar a personas a hacer algo que no es lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Que no es lo correcto. Y por eso el tema de la preparación personal, ¿no? Evidentemente la mejor preparación es la guía del Espíritu en la vida de uno, pero puede ir acompañada de ese esfuerzo de escudriñar en la palabra y de buscar principalmente en la propia palabra de Dios y en la doctrina que los apóstoles habían establecido, porque es la que habían recibido del Señor, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que todavía en aquel tiempo no está cerrado el canon tampoco, y tiene que buscar realmente los textos oportunos para la enseñanza a los demás, ¿no? Y le dice eso, ocúpate en la lectura. Es decir, no
hables de oídas, no enseñes porque oíste a alguien que dijo algo, porque te puedes equivocar. Es decir, confirma lo que otros te han dicho en la palabra de Dios. Es decir, circunscribe la doctrina a la palabra escrita para que no te salgas de ella, ¿no? De alguna forma, eso, porque podía estar leyendo lecturas de Platón y enseñar platonismo, que fue una de las... A Agustín le pasó bastante eso. Bueno, pero fue una de las primeras batallas que tuvo que luchar la Iglesia, porque hubo quien leía, pues eso, a los grandes filósofos de la época, porque fijaros que la cultura occidental está basada básicamente en los filósofos de esa época. Y todavía, después de 2000 años, todavía están esos pensamientos ahí dando vueltas, ¿no? Entonces, el Evangelio tenía que abrirse brecha en medio de todas esas escuelas y maneras de pensar. Por un lado judías, por otro lado griegas, ¿no? Sí, pero sobre todo las griegas, ¿no? Que estaban siendo la estrategia del enemigo para parar lo que venía del Evangelio, que era la gran explosión, ¿no? Y que el enemigo tiene que contrarrestar de alguna manera. Y por eso le dice, mira, para poder contrarrestar los argumentos que el mundo ofrece, tú tienes que tener esa preparación y basarte en palabras. Bueno, lo que Pablo tuvo la opción de hacer, porque él conocía la palabra mejor que Timoteo, ¿no? Pero en la luz del Espíritu, y les podía decir a los judíos que eran tan conocedores de la Biblia que, mira, esta lectura que hacéis está equivocada. Es así, así, así. Les llevaba a la revelación que él tuvo de que Jesucristo era el Mesías que había venido a este mundo, ¿no? Sigue diciendo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Está hablando de, o por lo menos yo entiendo, el momento de la ordenación. Claro. Bueno, está hablando primero del reconocimiento público del ministerio. Sí, el don va acompañando al ministerio. Cada ministerio viene acompañado de dones que son las herramientas sobrenaturales que Dios pone para ejercer ese ministerio, ¿no? En primer lugar, el de evangelista. No descuides el evangelizar, ¿no? Como bien claramente le dice después, más adelante, ¿no? Entonces, evangelizar a tiempo, fuera de tiempo y cómo pues debe de seguir haciendo el trabajo que hizo su maestro, que es Pablo. Pablo era evangelista, además de apóstol, ¿no? Entonces, de enseñar y de exhortar. Y yo creo que ese don de evangelista, en este caso, iba acompañado del don pastoral, cuando le da esa autoridad, pero también tendría que ir acompañado de algún don sobrenatural con respecto a sanar enfermos, con respecto a alguna manifestación sobrenatural, ¿no? Por imposición de sus manos, lo cual demuestra que los dones se transmiten, igual que Elías le pasa el manto a Eliseo, etcétera, ¿no? Y por eso también le había pasado a Pablo. El presbiterio había dicho por inspiración del Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para el ministerio que les tengo preparado, ¿no? Y entonces oraron por ellos y los despidieron, ¿no? Entonces no descuides ese don que te ha sido dado, que habla de un don, pero pienso que no es, como no especifica aquí qué don es, pienso que es general, es decir, de cualquier don que te haya sido concedido por el Señor, ¿no? Y entonces, y luego lo más importante, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y yo creo que es porque él especifica, tú eres tu peor enemigo, guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque es mal a la vida. Vigílate a ti mismo, vela y ora, pero vigílate y guárdate del mal y ten
temor y temblor todos los días de tu vida, y no te fíes de ti mismo, vamos, no te fíes, no seas sabio en tu propia opinión. Es que está en el contexto de la apostasía, que si uno no se cuida puede terminar apostatando, o en el contexto de las fábulas de vieja, y luego puede terminar en interpretaciones y desvariando en las interpretaciones. Lo que tú hablabas de que uno puede tener una mente muy imaginativa y pensar que es la revelación de Dios y es solamente la imaginación, y que generalmente va ligada a la concupiscencia. Sí, y por otro lado, el tema del presbiterio, lo que yo creo que también quiere de alguna forma enseñar el texto, ¿no? Es que es verdad, dice en la carta a los Efesios, que el Señor constituye, pero la Iglesia reconoce los ministerios. Uno no se puede erigir ministro por su cuenta, aunque el apóstol Pablo tuvo esa revelación personal, pero luego fue reconocido por el cuerpo. De alguna forma, ese presbiterio de hermanos reconocidos que tienen el respaldo de Dios en su vida, que tienen los frutos tanto personales como ministeriales, que reconocen en ese otro hermano ese ministerio que se está levantando, y de alguna forma evita el hecho de la apostasía, de que alguien se levante y porque sea un buen hablador, un buen orador, o que tenga un carisma personal que haga que le siga muchas personas, tú le estás diciendo, Timoteo, recuerda que tú has sido reconocido por el presbiterio. Es decir, y por profecía, de tal manera que fue por inspiración del Espíritu Santo, imposición de manos y profecía. Creo que es un sello inamovible, porque si el apóstol da una profecía de confirmación del ministerio de Timoteo, que luego en la segunda epístola habla bien claro de cumple tu ministerio, y le dice, sé evangelista, ¿no? Y predica a tiempo, fuera de tiempo, etc. Por lo tanto, es una revelación divina que por boca de Pablo en profecía y delante de todo el presbiterio queda sellado con ese ministerio de evangelista, y yo creo que después de maestro, porque claro, cuando le dice enseña la palabra, entonces ahí yo creo que van a ir conjuntados tres ministerios: evangelista, maestro y pastor. Y quién sabe si después pudo ser uno de los apóstoles que continuaron la labor apostólica, porque de la misma manera que uno puede tener un ministerio para toda la vida y no crecer, porque es Dios quien lo mantiene en ese ministerio, otros en cambio pueden pasar a un ministerio de más desarrollo, ¿no? Y por eso cumple el don de enseñar. Es un don, o sea, no todo el mundo puede enseñar, puede comunicar bien. Y por eso dice enseña, exhorta, el don de tener valor y carácter. Es un don. Y tener carácter para corregir. Hay muchos que no saben usar la vara y no quieren usar la vara. Entonces está hablando de exhortar, y por lo tanto de mandar y exhortar implica usar la vara. Y ahí yo creo que van los tres ministerios, y luego los dones sobrenaturales de los cuales no se habla, que seguro que vendrían acompañados, ¿no? Con sanidades y expulsión de demonios, etc. Ahora es interesante esto de comunicar dones, ¿no? En Romanos dice el mismo apóstol, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿No es cierto? Qué importante es esto de comunicar dones. Y tener presente esto en el ministerio, ¿no? Que a veces el Señor nos puede utilizar para esto, y después le está diciendo este don que has recibido, que ha sido comunicado, que lo tienes, atención, que esto es un capital que no tiene que ser descuidado, que no lo tengas allí archivado, no sea como el talento, ¿no es cierto? Que lo cuides mucho para la venida del Señor, y después resulta de que el Señor te va a pedir cuentas y vas a estar juzgado por egoísmo, ¿no es cierto? Tiene que estar en el ministerio de la piedad, como decíamos antes, hacerlo fructificar. Esto está hablando de el no descuidar el don que ha sido comunicado. Ahora,
dice más adelante que nos necesitamos ocupar de estas cosas. Ocupar de estas cosas. ¿Qué eran estas cosas? Todo esto que tiene que ver con ser ejemplo, con no descuidar el don, con la lectura, con la exhortación, con la enseñanza, y estar ocupándose, porque esto no se lo podía dar la iglesia. No se lo podía dar otro hermano. Esto él mismo tenía que tener la responsabilidad de estar llevando adelante el desarrollo de esto que había recibido, ¿no? Y que es algo que tiene que ser manifiesto a todo el mundo, que es importante, porque hoy en día te encuentras con todo tipo de espécimen por ahí, ¿no? Y dices, mira, es que yo tengo una vida interior muy profunda y me gozo en el Señor ahí, y dices, mira, los dones y la gracia que Dios nos da no es para que nos la quedemos nosotros no podemos ser sumideros donde cae la gracia, donde va cayendo la gracia y donde somos estación terminal. Digo, no, si Dios nos da gracia es para que esa gracia se manifieste y pueda multiplicarse y que muchos vean la gracia de Dios en ti, para que muchos sean beneficiados de ella. Y por eso dice, ocúpate en esto. Dice, ahora has recibido un don, tienes una responsabilidad grande, porque no has recibido un don del vecino del cuarto, sino que es un don de Dios. Y ese don tiene el poder de Dios manifiesto en él. Y tienes que ponerlo en práctica para que los demás puedan obtener el beneficio de ese don que has recibido, ¿no? Y ahí están las parábolas que el Señor enseñó con respecto a esto, ¿no? Entonces, ahora que tienes ese ministerio, no te apoques, y por otro lado, sé responsable, porque tienes que dar fruto del don que tienes, y todo el mundo tiene que tener conciencia de que ese don se está manifestando en tu vida. Ese es la exhortación. Claro, algunos dicen, entonces yo no quiero ningún ministerio. Entonces tú no tienes el corazón de Dios, porque tú no puedes estar quieto cuando la gente se está perdiendo por milladas, ¿no? Por miliadas, por miles de personas se están perdiendo todos los días y tú te quedas tan tranquilo. Dices, yo ya soy salvo, a los demás. Ese no es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es multiplicador. En realidad estamos viendo una expresión de la parábola de los talentos. Dame los intereses. El aprovechamiento de ese don son los intereses, es decir, la rentabilidad, la productividad, y que sea de provecho. ¿Pero para quién? Para tu salvación y para la salvación de muchos. Fundamentalmente para los demás, porque sirviendo a los demás no cabe duda que te edificas a ti mismo, y porque el Señor te edifica haciéndolo, ¿no? Entonces, aprovechamiento de muchos, que muchos puedan oír la palabra del Señor, tengan la oportunidad de salvarse, que muchos puedan experimentar ese ministerio de la piedad de forma tangible, real, pues que los hambrientos puedan comer y que los desnudos puedan recibir vestido, etcétera. En definitiva, lo que es un evangelio completo de acción, y ocúpate significa esfuérzate, dedica tu tiempo, preocúpate, ocúpate, y da aprovechamiento. Aprovecha el tiempo, redime el tiempo, aprovecha el don, aprovecha la oportunidad y saca bendición de todo eso para la gloria de Dios y para la salvación de muchos. Y así te salvarás tú y muchos también. Los que te oyeren recibirán la salvación por el oír de tu enseñanza, de tu evangelización y de tu testimonio, que es yo creo que lo más eficaz. Bien, hemos llegado al final del programa de hoy y el final del capítulo 4 de 1 Timoteo. Agradecerte, Ramón, Miguel y Eduardo, por haber estado con nosotros. Agradecerles a todos ustedes, y la semana que viene continuaremos ya comenzando con el capítulo número 5 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Muchas gracias y Dios mediante nos volvemos a encontrar.